¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hoy, toda Canarias se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada, cuando siguen activos 137 casos de coronavirus. No hay que bajar la guardia. En todo caso, en las últimas horas se han detectado 4 nuevos casos de contagio. Buenas tardes. Aunque con mayor libertad hay que estar atentos porque el virus sigue activo. Vamos a recordarles qué cambio supone estar en esta tercera fase. Se eliminan las franjas horarias y podremos mantener reuniones de hasta un máximo de 20 personas. Para las bodas y lugares de culto, el aforo se amplía hasta el 75% y para los velatorios se permiten 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados. Se permiten los campamentos con el 50% del aforo y un máximo de 200 participantes. En los comercios solo podrá haber en el interior la mitad del aforo. En bares y restaurantes aumenta especialmente en las terrazas hasta el 75%. Las discotecas finalmente permanecerán cerradas de momento. Abren al 50% las zonas comunes de los hoteles y para ir al cine o al teatro es obligatorio hacerlo con butaca preasignada. El turismo de naturaleza se podrá practicar en grupos de hasta 30 personas. Otra de las novedades de esta fase, la posibilidad de desplazamiento entre islas, lo que trae evidentemente cambios en el transporte de pasajeros. Por ejemplo, los aeropuertos. A partir de hoy se puede volar entre islas sin restricciones. Las compañías aéreas planifican sus vuelos para ampliar frecuencias. Enseguida conoceremos en directo cómo están hoy los aeropuertos canarios. También en el transporte marítimo aumenta la demanda. Nos fijamos concretamente en Fuerteventura, donde son muchos más los usuarios que tienen la isla como destino o salida. En el transporte por carretera encontramos también importantes cambios. En todos los asientos ocupados en guaguas y tranvías, que se disponen además a recibir una mayor cantidad de viajeros en esta etapa de reapertura, aunque recordando siempre la importancia de la autoprotección de los usuarios. Bueno, y en cuanto al tiempo, no se prevén grandes cambios en la situación de estos días, aunque vuelve un invitado de sobra conocido, Vicky Palma, vuelve el alisio, ¿qué trae consigo? Buenas tardes. Pues en principio trae consigo cierta normalidad, condiciones meteorológicas normales del verano en las islas, aunque ese viento todavía sopla con poca intensidad, menos de lo que suele ser normal en esta época del año. Uno de los cambios de su ausencia, de que hemos tenido muy poco alisio en los últimos meses y sobre todo la semana pasada, es por ejemplo que ha hecho que la temperatura del agua del mar, la temperatura superficial, la semana pasada aumentara considerablemente. Vamos a ver en qué se va a traducir en los próximos días, en un aumento sobre todo de la humedad. Podemos ver un mapa de lo que sería la precipitación acumulada a lo largo de toda esta semana hasta el próximo viernes por la noche y bueno, veríamos que estos colores azules indican pues presencia de nubes de tipo bajo y posibilidad de precipitaciones que realmente en los próximos días acabarán apareciendo en puntos del nordeste de la isla de Gran Canaria, el norte de Tenerife, el norte de La Gomera, el nordeste del Hierro y sobre todo en el nordeste de la isla de La Palma. De hecho, para mañana hay posibilidad de que se puedan producir algunas precipitaciones de carácter débil y disperso. Las hemos tenido hoy en medianías del nordeste de la isla de La Palma, también han caído algunas gotas durante la mañana en el nordeste de Tenerife y para mañana la previsión apunta a intervalos nubosos en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve, posibilidad de precipitaciones de carácter débil que son más probables justo en el nordeste de Tenerife y en el nordeste de la isla de La Palma. Por el sur, ambiente soleado, también ambiente soleado en Fuerteventura y en Lanzarote, sin cambios en las temperaturas, el viento va a ser el alisio, soplará entre flojo y moderado, el más intenso lo vamos a tener en Lanzarote y Fuerteventura y el que quiera acercarse a la playa en principio no va a haber problemas, las olas más grandes pues como tampoco hay mucho viento no van a superar el metro de altura. Entonces semana parecida a la semana pasada con algo de lluvia y altas temperaturas. Con el cambio de viento, ya esta semana tenemos el alisio, la semana pasada teníamos vientos más bien de componente sur y ahora si no hay cambios probablemente seguiremos así durante bastantes semanas. Gracias Vicky. Hasta luego. Hello. La fase 3 de la desescalada trae consigo el pleno restablecimiento de la movilidad interprovincial en 5 comunidades, Andalucía, Aragón, Galicia, País Vasco y aquí en Canarias. Así que ya se puede viajar libremente entre islas. Marta Calimano y las compañías aéreas han ampliado frecuencias. Así es, estamos en fase 3, lo que implica el levantamiento de la prohibición de desplazarse fuera de la provincia o de la isla de residencia, todo eso sí, en la misma región. Por eso Vinter, como bien dice Espiluca, ha ampliado el número de vuelos y frecuencias con el resto de las islas. Exactamente son 22 vuelos diarios más desde mañana, no, desde
pasado mañana, concretamente desde el miércoles, también está incluida la ruta entre Gran Canaria y La Palma, que había sido suspendida temporalmente por medidas de seguridad para atacar el coronavirus. Además, la aerolínea canaria también añadirá 2 aviones más, con los que ya operan una flota de 6 aviones en el archipiélago. Además, en estas últimas semanas se ha visto cómo ha aumentado considerablemente la demanda. Bueno, como vemos, hay bastante gente aquí que se dirige a varias islas, creo que son el Tenerife, Fuerteventura, el Hierro, La Palma y Fuerteventura. Tenerife es donde estamos. En cuanto a las medidas de seguridad, bueno, pues se tomará la temperatura tanto en origen como en destino, aparte de la mascarilla obligatoria. También las medidas de limpieza se acrecientan, por supuesto. El embarque y el desembarque se hace de manera desescalada. Otra novedad es que las personas que estén dentro del grupo de riesgo, podrán pedir asientos separados. Aunque a partir de hoy es cuando hay libertad completa para viajar entre islas, es a partir del miércoles cuando aumenta el número de vuelos. Además, la otra compañía, Canary Fly, que también opera entre islas, no lo hará hasta el 1 de julio. Gracias, Marta Calimano. También el transporte marítimo empieza desde hoy a ser más demandado. Islas como Fuerteventura han notado ya la afluencia de pasajeros que usan esta vía para entrar o salir de la isla. Cristina Falcón ha estado en Corralejo, donde esta mañana se ha visto más movimiento. Así es, nos encontramos en el muelle de Corralejo, uno de los puertos más transitados de la isla majorera, sobre todo en época de vacaciones. Hoy, primer día de la fase 3 de la desescalada, a pesar de que ya está permitido viajar entre islas por ocio o para visitar a familiares sin motivo justificado. Esta es la imagen con la que nos hemos encontrado. No ha habido demasiado tránsito de personas y vehículos. Aún hoy eran muchos los que se desplazaban hacia la isla Conejera por motivos laborales. Eso sí, se espera que en los próximos días aumente el flujo de personas que usen el transporte marítimo para desplazarse hacia la isla vecina. Además, una línea que cumple 25 años uniendo el puerto de Corralejo con Playa Blanca. En esta nueva fase donde se permite una mayor movilidad, también se espera que aumenten las frecuencias marítimas y también se siguen manteniendo las medidas de seguridad como la distancia social, el uso obligatorio de mascarillas y la toma de temperatura a los pasajeros. Gracias, Cristina. Y también novedades en esta fase 3 para el transporte en guagua en Canarias y el tranvía en Tenerife. A partir de hoy se eliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos respecto a las plazas sentadas e incluso se permite viajar de pie. La orden ministerial publicada el sábado por el Ministerio de Sanidad cambia también algunas cosas en el transporte de viajeros. Isabel Baeza. Sí, la orden ministerial publicada el pasado sábado ofrece cambios importantes en el transporte de viajeros en Canarias, en guaguas y en tranvía. De hecho, cambia la normativa de ocupación, por lo cual ya no hay que dejar un asiento libre entre pasajeros. De esta forma, los vehículos podrán ir ocupados al 100% en el caso de las plazas que vayan sentados y también se permitirán en algunos de los casos que algunos viajeros viajen de pie, eso sí, respetando una distancia de 1 metro cuadrado entre pasajeros. De esta forma se instala esa nueva normalidad en los transportes de viajeros en Canarias. Eso sí, cada compañía irá modulando esa nueva normalidad y adaptándola a sus circunstancias, sobre todo en lo que respecta a la frecuencia de los viajes y a los métodos de pago. Bueno, pero aún hay sectores y actividades muy limitados o simplemente prohibidos. Por ejemplo, los bares de ocio nocturno y discotecas que no pueden abrir aún. Bárbara Cabrera es presidenta de la Federación Canaria del Ocio y Servicios de FECAO. ¿Qué tal, señora Cabrera? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, hemos visto algunas imágenes de discotecas en Europa que han abierto, hemos visto cómo se han colocado en la pista de baile con sillas, donde se baila, se bebe sentado. ¿Se imagina esta situación aquí en Canarias? Evidentemente creo que no. Creo que empieza siendo una incongruencia porque, bueno, ir a una discoteca para no poder utilizar una pista de baile
Hasta ahora las discotecas, pues tanto discotecas como pubs, locales de ocio nocturno, en concreto son sitios y establecimientos donde relacionarse y sobre todo bailar mucho. Así que abrir con pistas de baile cerradas y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, no lo veo. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Cabrera. Entonces, comparte la decisión del Gobierno ayer mismo que decía que no se abren bares de ocio nocturno ni tampoco discotecas. ¿Para cuándo cree usted que sería? Ahora mismo no tenemos idea, porque si bien es cierto que el sentimiento reinante entre el colectivo empresarial es la incertidumbre, no hay unas directrices firmes, no hay unos protocolos oficiales ni claros para el sector, y aunque a los empresarios les gustaría abrir, es también cierto que queremos abrir con las mejores garantías y con las mayores de la protección. ¿Usted entiende que quizá entonces hay que dejarlo todo para una nueva fase en la que el contacto entre las personas esté más permitido? Porque parece difícil en ese ambiente más relajado que suele darse durante la noche que se puedan mantener estrictamente estas distancias, ¿no? Efectivamente, creo que al final la responsabilidad del empresario llega hasta donde puede. Sí me consta que el colectivo de empresarios va a trabajar y va a hacer todo lo que esté en su mano por mantener y por cumplir todo este tipo de normativas, pero creo que deberíamos irnos más y posicionarnos ya en la semana que viene, a ver si es cierto, como el señor don Ángel Víctor Torres ya ha solicitado, sobre todo para todo el archipiélago canario, volver a esa nueva normalidad, entre comillas, y poder posicionarnos ya en la normalidad. Vamos a ver en qué va a quedar a partir de ahora y ya hacer frente a este tipo de situaciones. Fundamental para ustedes el regreso del turismo, porque con el turismo de entre islas no será suficiente. Ese es el problema. Hay muchos empresarios que, a pesar de que se había dicho en un primer término que sí se iba a poder abrir, había muchos empresarios que dudaban, porque claro, es fundamental que se abra el turismo, es fundamental abrir el espacio aéreo, y hasta ahora con el cliente local no sobrevive este tipo de colectivo, porque estamos hablando de locales pues con unos altísimos alquileres, unos locales que necesitan unas condiciones bastante particulares y su mantenimiento es caro. No, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero es importante hablar también del ocio pero infantil. ¿Qué ocurre con las ludotecas? Creo que es una cuestión importante, porque poder abrir discotecas pero no poder abrir ludotecas cuando tan importantes son a día de hoy para la conciliación familiar, cuando muchas familias ya están poco a poco en esta desescalada de la que estamos hablando, volviendo a sus trabajos y tratando de volver a la normalidad, el hecho de poder conciliar, el hecho de tener un lugar donde dejar a sus hijos es realmente importante, porque creo que es fundamental para la familia. Ya lo marcaba así desde el Consejo de Europa. Claro, es que en la mente a veces nos cuesta asociar el ocio nocturno precisamente con las ludotecas, los que ustedes también representan. Señora Cabrera, esperamos que esta situación vaya mejorando cuanto antes y vaya volviendo la normalidad, la de siempre, también a su sector. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por darnos voz a la Federación Canaria de Ocio y Servicio. Bueno, el jefe de Epidemiología y Prevención de Salud Pública, Mos García, ha hecho balance al inicio de esta tercera fase. García dice que hay motivos para estar satisfecho, pero que no hay que bajar la guardia. Apela a la responsabilidad de los jóvenes para velar por los más vulnerables y asegura que vamos por el buen camino. No nos podemos olvidar de que seguimos en pandemia, que estamos en una situación en la que el microorganismo sigue ahí, que vamos a convivir con casos esporádicos y que por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo poderoso de solidaridad hacia los más vulnerables para evitar que los mismos tengan una consecuencia tremenda como por padecer la infección. El chocolate, los vinos o los quesos son algunos de los más de 150 productos que, en el caso de que se importen, están sujetos a un impuesto. Forman parte del listado de la IEM. Es un tributo que se aplica a lo que llega de fuera de Canarias para proteger nuestra producción local. El Ejecutivo ha actualizado esta lista. Calcula que anualmente le ayuda a recaudar unos 140 millones de euros.
El AYEM es un tributo vinculado al REF de Canarias que debe renovarse cada 7 años. Los importadores entienden que este impuesto debe proteger a la producción canaria frente a las desventajas de la ultraperificidad, pero no apoyan el nuevo listado. Cuando este espíritu se corrompe y el impuesto se transforma en uno meramente recaudatorio, ahí no estamos de acuerdo porque incide negativamente en los bolsillos de los consumidores a través de una subida de los precios de la cesta de la compra. Esta tesis es rechazada por el sector primario. Las importaciones de carne porcina, huevos frescos o papas son de las más gravadas, con el tipo máximo del 15%. Agricultores y ganaderos dicen que aunque el listado es mejorable, lo respaldan porque recoge sus propuestas. Argumentar la cesta de la compra es un argumento fácil que no vale, porque cuando no había yen, en Canarias, a pesar de estar subvencionadas las importaciones, en la cesta de la compra era la más cara de España. El Ejecutivo sostiene que en el precio de la cesta de la compra influyen otras variables como la oferta y la demanda o la competencia en los canales de distribución. El AYEM no solo afecta a productos alimenticios, también a productos y materiales industriales. Esta medida viene a favorecer, digamos, la implantación de empresas, el desarrollo de productos fabricados elaborados en Canarias, y nuestra valoración es positiva. El gobierno español deberá remitir el listado a la Comisión Europea para que valore su aprobación y en ese caso pueda entrar en vigor a partir de 2021. Vamos saliendo más a la calle poco a poco, las limitaciones se reducen, pero hay que recordar que el virus sigue ahí. Por eso la Asociación Española de Enfermería Pediátrica ha elaborado unas pautas para las familias con niños, para que sepan qué hacer, por ejemplo, antes de salir de casa, cuando ya estemos en la calle o si tenemos que ir a un centro sanitario. Hablamos con María Fernández Elorriaga, enfermera del Consejo General de Enfermería. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empecemos por esa guía que han elaborado. Si vamos a salir de casa, empecemos por el principio con niños. ¿Qué debemos hacer antes de pisar la calle? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es lavarnos las manos. Hoy en día necesitamos llevar la mascarilla. Si los niños son mayores de 6 años, siempre tienen que llevar la mascarilla. Es recomendable también a partir de los 3 hasta los 5 años, a no ser que cualquiera de los niños de cualquier edad tenga una contraindicación y entonces no tienen que llevarla. Y bueno, pues prepararnos para salir con la menor cantidad de juguetes posibles y ya está. Y luego cuando ya llegamos a la calle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Intentar que mantengan los mayores de 6 años esa mascarilla puesta y que no estén toqueteando todo. Efectivamente, sabemos que el virus se transmite también por contacto de superficies que estén contaminadas, por lo tanto hay que evitar que los niños se toquen el área de la mascarilla y estén así arriba y abajo, así como lo más efectivo también es mantener la distancia. Yo sé que muchas veces es difícil, pero hay que intentar y ser insistente en que tenemos que mantener nuestra distancia de seguridad superior a 1 metro, idealmente de 2 en adelante. Por la experiencia que tiene usted con los más pequeños, ¿ellos entienden perfectamente estas medidas? ¿Son capaces de asumir el problema al que nos estamos enfrentando todos? Pues depende mucho de la edad, porque los más pequeñitos es muy difícil que lo entiendan y controlarlos por la experiencia. Quiero decir, yo tengo uno de 3 y es bastante complicado. A partir de los 4 o 5 yo creo que ya lo entienden bastante y es muy fácil que se lo expliquemos sin infundir miedo. Eso también es muy importante porque después de la desescalada o ahora en este momento de desescalada nos estamos encontrando que los niños tienen temor a veces a salir a la calle o a tocar las cosas, entonces también tenemos que trabajar mucho esa parte. Y luego los más mayores también, luego ya cuanto más mayores más difícil, ¿no? A partir de los 12, 13, 14, pues hay que insistirles que aunque estén con sus amigos, pues tienen que mantener la precaución. Hacer que lleven o llevar nosotros siempre un gel hidroalcohólico desinfectante para de manera habitual, rutinaria y muy constante hacer ese lavado de manos. Para que también, si lo que decíamos, ¿no? Se llevan las manos a la cara, hay que evitarlo, pero bueno, siempre con las manos más limpias mejor. ¿Y durante este tiempo ha notado que hay menos padres y madres que han llevado a los niños a vacunar o se sigue cumpliendo el calendario que es tan importante? Bueno, se ha recomendado que los niños que tienen menos de 15 meses mantengan su calendario porque son vacunas muy importantes que protegen de enfermedades que no queremos que surjan de nuevo, ¿no? Entonces, esos niños pequeños se les ha mantenido el calendario. Muy importante los niños con alergia, que también pues ha habido casos que a lo mejor lo han dejado y es fundamental para muchos niños con alergias muy marcadas. Y luego los de más de 15 meses que consulten con su enfermera
de atención primaria y que entre el equipo decidan qué van a hacer. Es muy importante también decirle a la gente que los centros sanitarios, tanto de atención primaria como hospitales, están ya preparados desde hace tiempo para zonas limpias, zonas con COVID. Entonces, bueno, no hay que tener temor a que si hay una necesidad, acudan al centro. Y es cierto, me gustaría saber si los niños se dice que son transmisores del virus, que lo pueden contagiar, pero que no lo pueden sufrir. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, la verdad es que esta es una enfermedad nueva y se están generando evidencias de manera constante. Los niños parece que lo padecen con muchísima más levedad e incluso muchas veces de manera asintomática, en mayor proporción que los adultos, y lo que estamos oyendo últimamente es que no son hipertransmisores, sino que son transmisores normales, ¿no?, como el resto. Pues muchísimas gracias por atendernos y tenemos en cuenta esa guía elaborada por enfermeros y enfermeras. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Se lo contábamos la semana pasada, muchos aprovechan el fin de semana para subir al Parque Nacional del Teide. Se vuelven a producir aglomeraciones en las zonas de aparcamientos habilitadas. El Cabildo reitera la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro medio ambiente. Mirador de los Roques de García, Parque Nacional del Teide este fin de semana. La imagen se repite una vez más. Estos solo son los coches que pueden aparcar en las zonas habilitadas con objeto de evitar aglomeraciones. Desde que se permitiera el acceso a los parques naturales, sábados y domingos este parque acoge una cantidad notable de gente a pesar del cero turístico y las limitaciones de aforo. El resultado de los primeros días de las ganas de salir, pero que esto remita ya y volvamos de nuevo, ahora que se está haciendo un esfuerzo muy importante en una campaña de recogida de material, de basura y de acondicionamiento de senderos, pues que esto no vuelva a ocurrir. A este problema se le suma esta pintada en el mismo Parque Nacional. Podría ser delito contra el medio ambiente, al igual que el tirar mascarillas al suelo o de otro modo romper los precintos. Ahora no le podemos echar la culpa a los que nos visitan, ahora la culpa no la tienen los turistas. Si nos encontramos el Parque Nacional con residuos, con material abandonado, incluso con mascarillas, pues es una responsabilidad nuestra. La oposición en el Cabildo a favor de que se disfrute de estos espacios. Coalición Canaria pide medidas más restrictivas. Una de las opciones, no dejar las salidas para el fin de semana, aunque antes acudía más gente con la visita de turistas. Recordemos que antaño no había pandemia. Debemos proteger nuestros paisajes, a los demás y a nosotros mismos. La Dirección General de Industria amplía el plazo para pasar la ITV durante un mes. El objetivo es dar respuesta a los problemas que se están encontrando algunas estaciones para atender ahora el pico de demanda extraordinaria registrado tras su apertura. Además, los vehículos cuya ITV venció durante el estado de alarma tienen un mes y medio más para pasar la inspección. Bueno, estamos ya en plena fase 3 y en esta etapa muchos ciudadanos se enfrentan a problemas derivados de la crisis del COVID. Muchas de sus reclamaciones a la Administración se están cursando a través de la Diputación del Común. Vamos a hablar con su titular, Rafael Llanes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante la gran cantidad de quejas y reclamaciones han creado precisamente un área dedicada exclusivamente a resolver asuntos relacionados con el coronavirus. Bueno, aquí hay que distinguir dos tipos de quejas que vienen a la Diputación. Por un lado están los que efectivamente se tratan del tratamiento en los hospitales. Hubo al principio algunas quejas en el sentido de que no había información a los familiares de la situación de las personas que estaban ingresadas. Hubo otras en las que también se hablaba de falta de un protocolo de higiene adecuado con mascarillas y demás. Pero cuando creamos el área COVID-19 nos referíamos más al problema social que se deriva después de la crisis sanitaria y económica. Es decir, el hecho de trasladar inmediatamente con los responsables públicos, especialmente los alcaldes, ¿verdad?, que son los ayuntamientos, la primera administración cercana al ciudadano, cuando tenemos un caso de emergencia social, ya que no se puede esperar por un escrito para que el alcalde conteste a los 15 días, y la verdad es que estamos viendo una recepción muy positiva por parte de todos los ayuntamientos.
O sea, señor Llanes, buenas tardes, que ustedes no solo registran la queja y la tramitan, sino que directamente se la gestionan al ciudadano para evitarle los trámites burocráticos, ¿es así? Sí, efectivamente, dése cuenta que había una situación en que las personas no podían salir a la calle y estaban dentro de su casa con unas necesidades que no pueden esperar a que el diputado haga un escrito para que se lo envíe al ayuntamiento, el ayuntamiento conteste por escrito, etcétera. Entonces nosotros con nuestra trabajadora social que tenemos en plantilla tratamos, esta mañana justamente estábamos hablando con un ayuntamiento de una persona que está en esta situación. Es decir, lo hacemos de forma inmediata y tratamos de resolver esa situación sin el trámite burocrático. Es decir, al margen de lo que dice la ley del diputado del común, nosotros hemos creado esta área nueva para hacerlo de forma inmediata y directa con los responsables públicos. También están gestionando las reclamaciones de canarios que se han visto atrapados fuera de las islas y que no han podido volver durante este periodo de confinamiento. Cuéntenos cómo lo están haciendo. Bueno, la verdad es que fueron bastantes los canarios que nos llamaron diciendo pues eso, que habían quedado atrapados. Recuerdo un grupo en Brasil, otro en Perú, una persona en Cuba, un grupo en el Senegal, otro en un país asiático. Es decir, fueron muchos. Nosotros en México, lo que hicimos, dado que es competencia nacional del Estado, fue derivarlo al defensor del pueblo, que tenía una oficina dedicada exclusivamente a este asunto, ya que en toda España serían muchísimos, y entonces mediante los consulados respectivos los gestionaron. Nosotros hicimos en algunos casos alguna gestión incluso con algún colega mío de México, un defensor del pueblo del estado de Guanajuato. Hablé de la situación de un gran canario que estaba allí y bueno, y por fin logró venir justamente el día de Canarias, creo que venía. De manera que hicimos esa gestión, pero dado que era competencia del Estado, esos problemas los transmitimos al defensor del pueblo. Y también por otro lado, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero hay que decir que está poniendo su granito de arena para que los ayuntamientos destinen parte de su presupuesto, una parte importante, a los servicios sociales. Creo que recibió una propuesta por parte del alcalde de Breña Alta. Bueno, yo me dirigí a los ayuntamientos para pedir información sobre cómo estaba la situación municipal. Además, conozco de la crisis anterior, que me tocó vivirla como alcalde de un pueblo, lo difícil que es gestionar esa situación. Pues bien, casi todos los alcaldes nos han respondido y tal y como usted dice, el de Breña Alta nos pedía, bueno, pues que nosotros ayudáramos a que la financiación de los ayuntamientos fuera adecuada para esta situación en que van a vivir. Bueno, pues de ahí hemos hecho dos actuaciones. Una dirigida al Gobierno de Canarias, pidiéndole que haya una financiación específica para los ayuntamientos debido a la situación social que están viviendo. Y, por otro lado, nos dirigimos al Defensor del Pueblo para que, a su vez, se dirija al Gobierno del Estado y permita que los ayuntamientos puedan utilizar los superávit que tienen y los remanentes de tesorería sin las actuales limitaciones. Bueno, las dos quejas las hemos transmitido y espero que los ayuntamientos vean aliviado su situación económica para atender la gran cantidad de ayudas que van a recibir ahora. Bueno, pues ya veo, señor Llanes, que no le falta trabajo ni le va a faltar, me temo, en los próximos días, en los próximos meses. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buen día. Tras el levantamiento del confinamiento, se están formando largas colas en la comisaría de policía de Santa Lucía de Tirajaná para renovar los permisos de extranjería, hasta tal punto que decenas de personas están pasando incluso la noche a las puertas de la comisaría para conseguir un turno. Hasta el momento se ha suspendido el sistema de cita previa, solo se están repartiendo 20 números al día para que estas personas sean atendidas. De la renovación de esos papeles depende su empleo, la residencia legal en España, las ayudas que reciban. El Gobierno va a prorrogar de manera automática todas las autorizaciones 6 meses tras la finalización del estado de alarma.
Que hagan una plataforma donde nosotros podamos gestionar las citas, pero que vengamos con seguridad y no estemos todos apiñados aquí. Hay gente que pasa la noche aquí esperando para coger un número, pero cuando se acaban los números que reparten los primeros, ya los demás ya no tienen número. No puedo conseguir trabajo tampoco por la culpa que no tengo los documentos. Bueno, la pandemia ha conseguido que aflore también el espíritu solidario, tanto de particulares como de empresas. La Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas ha lanzado una campaña. Sí, se llama FEMEPA Solidaria ante el COVID-19. Vamos a conocer en qué consiste. Desde este lunes y hasta el 19 de junio, FEMEPA llevará a cabo una campaña solidaria que pretende recaudar donaciones económicas de alimentos y ropa con el objetivo de aliviar a las personas y familias más golpeadas por la crisis del COVID-19. Ponemos a disposición nuestras instalaciones de la calle Sucre en el Cebadal para la recogida de ropa y alimentos, y también hemos creado una cuenta corriente específica para la donación. FEMEPA entregará todo lo recaudado a Cáritas Diocesana de Canarias, que durante este periodo no solo ha visto cómo ha aumentado su demanda considerablemente, sino que espera que se incremente en los próximos meses. En este periodo han pasado de atender a 90 a 150 personas en su servicio de comedor, por lo que es el momento de echarles una mano y ayudarles a ayudar. Esta campaña no solo está dirigida a las empresas asociadas a FEMEPA, sino también a su personal y al público en general, por lo que se ha habilitado la web www.femepasolidaria.org para que las personas interesadas puedan ampliar esta información. Bueno, y en La Gomera, entre las nuevas medidas de la fase de desescalada, el Cabildo ha reabierto la red de museos de la isla. Se trata del Museo Etnográfico de Hermigua y el Museo Arqueológico que se encuentra en San Sebastián de La Gomera. Esta reapertura se hace con todas las medidas de seguridad establecidas por la normativa para la protección de los trabajadores y usuarios, entre las que se encuentran la limitación del aforo al 50% y el aplazamiento de las visitas colectivas. Animamos a la visita de todo el que quiera acercarse a los museos y conocer hacer un recorrido por el mismo y conocer nuestra historia. El horario será de 9 a 2 y aquellos que quieran hacer o realizar una visita guiada, ofrecemos esta opción los martes y los jueves con previa cita. Impulsa la innovación científica con la firma de un convenio entre el Cabildo de Tenerife, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna. Dicen que servirá para suplir la carencia de espacios para la investigación en la isla. Con una inversión de 6,5 millones de euros para el edificio IATEC, que acogerá actividades de I+D+I y grupos de investigación internacional. También se adoptan nuevas tecnologías en satélites, así como proyectos de biomedicina para el soporte de los hospitales canarios. Además, desde el Cabildo afirman, se atraerá a empresas internacionales de astrofísica que puedan generar valor al PIB, también para reducir la dependencia turística. Desarrollaremos proyectos de aplicaciones de nuestras tecnologías, las tecnologías de la luz, al sector de la biomedicina, en colaboración con los hospitales que hay en Tenerife y también de fuera, de otras islas. Evidentemente el Instituto de Astrofísica de Canarias nos hace más internacionales y ha ayudado a que la física y la astrofísica en la Universidad de La Laguna esté a primer nivel. Y hoy es el Día Mundial de los Océanos. El Cabildo del Hierro ha querido sumarse a la conmemoración con esta muestra de fotografías de las profundidades de la isla. Son imágenes del tinerfeño Jesús Geray Delgado para el Open Photosub Online, el certamen internacional de fotografía submarina con el que se ha dado a conocer esta belleza oceánica por todo el mundo. Naciones Unidas afirmaba hoy en su web corporativa que cada vez más la salud de los océanos se ve íntimamente ligada a la nuestra. Hay investigaciones que apuntan a que estos ecosistemas pueden darnos incluso la solución al COVID-19. El macroevento Love Festival de la isla de La Palma, otro de los actos suspendidos por la emergencia sanitaria, busca la mejor versión del tema Over the Rainbow, que inmortalizó Judy Garland en El Mago de Oz. Hasta el 15 de julio, los solistas, dúos o bandas pueden enviar su versión personalizada del famoso tema, himno del movimiento LGTBI, al Cabildo de La Palma, promotor de la iniciativa junto al colectivo Violetas. La mejor versión del tema recibirá un premio de 1.000 euros y una actuación en directo a través de las redes de la institución.
En los deportes que llegan dentro de un momento, ya estamos en la semana en la que vuelve la Liga. Nuestros equipos, atención, van a tener que jugar 4 partidos cada uno en tan solo 13 días para empezar. Está la cosa complicada. Eso para hacernos una idea, un duro calendario, Roberto, con un montón de viajes y con escaso margen de recuperación entre las jornadas. Para el Tenerife, la aventura empieza con el viaje de este jueves a Madrid para jugar al día siguiente en Fuenlabrada. Todos quieren hacer un buen comienzo para sumar confianza, algo fundamental en esta fase decisiva del campeonato. La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, prepara la visita del Girona con el mismo objetivo deportivo, pero además con la expectativa de saber si se permitirá finalmente el acceso de público. Los amarillos han recibido el respaldo de la Liga a su plan. Habrá que ver cómo se resuelve todo este asunto que nos va a mantener en vilo todavía durante unas cuantas jornadas. Pero oye, aunque sea sin público, el ver esos partidos... Es muy raro, un alivio, ¿verdad? porque es como, ¿no?, que vuelva la cosa como era antes. Gracias, Vamos Daniel. a ver. Bueno, pues una pausa y regresamos en unos minutos con toda la información. Les esperamos.